El monstruo del arroyo. Capítulo 9. Cambios. El fracaso de la expedición de Raúl no cambió el modo de pensar del médico, ni el de Marta, su señora, aunque sí modificó muchas cosas en el pueblo. Para empezar, entre los funcionarios del municipio, comenzó a correr una voz que muy pronto se trasladó a todo el pueblo. El monstruo, decían, es peligroso. Debemos tomar urgentes medidas de seguridad, prepararnos para defendernos de sus ataques y también para capturarlo. Todos los tepuales estaba estremecida con estos rumores, se opinaba a favor y en contra, pero nadie se mantenía indiferente. Algunos pensaban que lo mejor era no innovar. Si al monstruo se lo dejaba tranquilo, no como había hecho el médico, decían intencionadamente, el monstruo no molestaba. Más valía para estos tepualenses miedosos seguir encerrándose por las noches y soportar de tanto en tanto travesuras como la de los tubos de gas. Otros, en cambio, creían que la iniciativa de enfrentar al monstruo era muy buena. Dentro de ese grupo estaban los que proponían llamar a la gendarmería o al ejército y otros más valientes. Decían que lo mejor era organizar escuadrillas de vigilantes mientras se preparaba a los más jóvenes para tomar la estancia por asalto. Y por último se opinaba que era suficiente armar una buena defensa preventiva, una defensa que mantuviera al monstruo a raya sin arriesgar la vida de nadie. En el municipio se escuchaban las voces de los tepualenses y cada funcionario hacía la interpretación que creía más conveniente para el intendente y su grupo. Por fin, el intendente se decidió y tomó una resolución que hizo pública por la emisora del pueblo. Desde los micrófonos de radio Los Tepuales, engolando la voz como un locutor, denunció a los que antes no creían que el monstruo era el principal culpable de las pérdidas de la municipalidad y concluyó con un anuncio sorprendente. Su gobierno se encargaría de instalar modernísimos sistemas de defensas en todas las entradas del pueblo y en los puntos clave, sin que importaran, y remarcó este punto, los costos que hubiera que pagar. Raúl y Marta, escuchando la radio, temblaron con el anuncio. Si no importaban los costos, era seguramente porque una parte importante iría a parar a los bolsillos del intendente y sus colaboradores. Lo cierto es que más allá de las sospechas de algunos, la obra contó con el apoyo de casi todo el pueblo. Unas extrañas y enormes máquinas que decían Made in Guam. Nadie sabía qué era ni dónde estaba Guam. Fueron instaladas en las entradas de los tepuales, en la plaza principal y en las cercanías de la cancha de Defensores de los Tepuales, el club más grande del pueblo. El secretario de Obras habló entonces desde la única tribuna de la cancha. Su discurso, lleno de términos técnicos, fue muy aplaudido, aunque nadie entendió gran cosa. Lo único que quedaba más o menos claro era que las costosísimas máquinas eran una especie de tramperas gigantes accionadas electrónicamente. Mientras todo este movimiento se realizaba, Pedro y Marilí también vieron sus vidas modificadas. Marilí, que antes no sabía si creer en los cuentos de la gente o en las científicas razones de sus padres, ahora estaba casi convencida de que el monstruo verdaderamente existía y Pedro, que nunca había dudado de su existencia, se había llevado tal impresión con la cabeza lastimada de Raúl, que ya no se prometía visitar la Margarita. Ahora ni siquiera corría las cortinas de su casa cuando llegaba la noche. Pero el más grande de todos los cambios era sin duda el de Marta. La madre de Marilí estaba tan indignada con la reacción del intendente y sus colaboradores que pasó del temor por lo sucedido a Raúl a una irrevocable decisión. Ella ya no sabía si en realidad había un monstruo en el arroyo, pero no descansaría hasta comprobarlo personalmente. Y como estaba convencida de que Raúl se había equivocado al contarle todo al pueblo sus planes, ella haría todo lo contrario. Nadie, ni siquiera su familia, sabría de su plan hasta después de que lo hubiera cumplido.